Ha llegado el momento de disponer nuestra mente hacia el aprendizaje. Cada instante es una oportunidad de transformación y es en nuestras decisiones donde se manifiesta nuestra libertad. Hoy te invitamos a decidir a ser parte de una nueva construcción y comprensión. Junto al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui y Rodrigo Pinto Graue, comenzamos a experimentar Educación Municipal de Guía. Muy buenas tardes, querida familia punitaquina. Viernes 7 de agosto y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a un nuevo capítulo de su programa Educación Municipal de Guía. Saludamos a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que ya están conectados en sus hogares como cada programa a través de Radio Panorama por la 97.7 y a través de la www.radiopanorama.cl. Agradecemos también y saludamos a quienes posibilitan que toda la información pedagógica, educacional e integral llegue a tus oídos. Saludamos al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, a la Escuela Bélgica, a la Escuela Teresita de los Andes. Saludamos también al Liceo Alberto Gallardo Lorca, las salas cunas, jardines infantiles y de forma especial saludamos a cada una de nuestras escuelas unidocentes del sector rural. Hoy, como cada viernes, continuaremos compartiendo y aprendiendo junto a Fundación Educacional Amanda en la persona de la doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil, gran profesional de la educación, investigadora, escritora y presidenta fundacional de esta importante fundación al servicio de nuestra educación. De inmediato la pasamos a saludar, no esperamos más. Muy buenas tardes, doctora, un gusto nuevamente estar junto a usted. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes. Un abrazo a toda la querida comunidad de Punitaqui, muy especialmente a la querida comunidad de profesores y familias de niños rurales. Aquí estamos dispuestas entonces a conversar y vamos a continuar, ¿verdad, Rodrigo?, con este hermoso tema que es la imaginación. Así es, doctora. Usted dejaba instalada la semana pasada este proceso que explorábamos en torno a la imaginación, nos manifestaba la importancia. Sin embargo, hay algunos puntos que quizás sería importante fortalecer y explorar, que quizás pudieron haber quedado en el tintero o en nuestros auditores bajo la duda. Por ejemplo, ¿desde qué edad, doctora, se comienza a expresar la capacidad de imaginación en un niño? Voy a hacer una analogía con un cuento escrito por un escritor. La primera parte de ese cuento, cuando todavía no lo escribe, son apuntes. El escritor recorre la ciudad y va tomando apuntes, notas de lo que ve, de lo que observa, ¿no? Y luego, en una etapa posterior, construye su cuento. Bueno, el niño hace lo mismo. Los primeros 2 años de la vida, el niño construye una historia. El niño construye una historia que va a venir después. ¿Y cómo la construye? A través de un cuaderno de apuntes. Los primeros 2 años de la vida, el niño va tomando apunte de todo lo que ve. Porque los adultos tienen que pensar que cuando tienen en brazos un bebé, el adulto conoce el mundo, pero el bebé no lo conoce. Es como Cristóbal Colón poniendo el pie en América, ¿no? Todo es nuevo. Para el bebé también, todo es nuevo. Y entonces va tomando apunte de cada experiencia que va viviendo. Y esos apuntes son más potentes, son más sólidos en la medida que ese bebé esté acompañado por un adulto que le muestra el mundo, ¿no? Por ejemplo, el niño todavía no habla, tiene 10, 11 meses, y ve un pajarito en una rama y dice, y el adulto le dice, ese es un tordo de color negro, mira qué hermoso, esa es una loica, te fijas que tiene el pechito rojo. Entonces uno dice, pero ¿para qué le dices tanta cosa si este niñito no habla? El niño está tomando apuntes. Ya. Esos son los primeros 2 años y es tan importante que este cuaderno de apuntes del niño esté llenito
de muchas experiencias sensoriales, experiencias visuales, experiencias auditivas, el canto del pajarito, ¿no? Experiencias táctiles, tocar la piel, la suave piel de un gato, tocar algo que es más áspero, ¿verdad? E ir haciendo diferencias. Pero cuando el niño cumple 2 años, entre los 2 y los 3 años, decide, igual que el escritor, comenzar a escribir su cuento. Y entonces trae su cuaderno de apuntes, ¿no? Imaginario, porque este cuaderno de apuntes está en la mente, ¿no? En la memoria del bebé. Trae su cuaderno imaginario de apuntes y ahora comienza a escribir su cuento, su historia. ¿Y qué es eso? La fantasía y la imaginación. Entonces, de los 2 años en adelante, el niño activa su imaginación en la medida que haya tenido muchas experiencias anotadas en su cuadernito de apuntes. Y eso hace tan importante que las familias saquen a los bebés de paseo, les vayan hablando, ¿no? Si el bebé va en el coche, va mirando la cara de la mamá, que la mamá no vaya con el celular, sino que vaya hablándole. Vamos por la calle, pasa un camión, mira la bocina, esa bocina es de un carro de bomberos, en fin. Los niños almacenan palabras mucho antes del año de edad, en la medida que uno les hable, y almacenan experiencias sensoriales. Y tenemos 5 órganos de los sentidos para almacenar experiencias sensoriales. Esa es la historia, ¿no? Entonces a mí me gustaría que los auditores recordaran, los bebés hasta los 2 años están tomando nota del mundo. Y de los 2 años en adelante comienzan a escribir su maravilloso libro de cuentos, con muchos cuentos, con muchas historias. ¿Cómo se llama eso? Su capacidad de imaginación. Doctora, podríamos mencionar entonces que entre los 0 y los 2 años es importante lo que mencionaban en programas anteriores como el juego libre, desde que no existan directrices, que se le permita al bebé explorar justamente para poder tener estas experiencias sensoriales. Justamente, eso es muy importante. Fortalecería la imaginación después. Claro, lo que tú has dicho. Los primeros 2 años de la vida es fundamental el movimiento libre, protegido por supuesto al interior de la casa, y luego cuando ya el niño comienza a caminar, el caminar, el moverse libremente, de tal manera de poder tener muchas experiencias sensoriales. El niño va caminando por el patio, chiquitito, tiene 1 año de edad, ya camina, y de repente ve una piedrecita y se sienta en el suelo, ¿no? Y recoge la piedrecita y la empieza a mirar. ¿No? Qué grave error sería que la mamá le dijera, ya, párate, te estás ensuciando, bota esa piedra, sucio, ¿no? No, hay que permitirle que explore, siempre protegiéndolo, por supuesto, porque si va a explorar un rosal, probablemente se va a pinchar. Pero es clave la actividad exploratoria del niño inicialmente, a los primeros 2 años de edad, ¿no? Y el contacto con muchas experiencias. Así es. Usted me ocupó un concepto, doctora, que fue, o lo considero maravilloso, la decisión. Y quizá es uno de los elementos que más vamos a utilizar en nuestra vida, ya que nunca vamos a dejar de decidir, siempre vamos a estar constantemente decidiendo. Es en esos 0 a 2 años también donde el bebé comienza a tener esta experiencia que después le permiten decidir a qué jugar, a qué darle vida, en qué ocupar un recurso como material. ¿Se podría entender que en esa fase también entra? Así es, y ahí vemos sutiles diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, ¿no? Muy tempranamente, cuando todavía son bebés, los niñitos, los varoncitos, ¿no? Deciden tener más experiencias asociadas al movimiento, ¿no? Asociadas, por ejemplo, al saltar, al trepar, al lanzar. Es clásico un bebé que apenas camina y quiere lanzar una piedrecita al agua, por ejemplo. En cambio, las niñitas, desde muy pequeñitas, desde bebé, eligen experiencias sensoriales policromáticas, ¿no? Por ejemplo, reunir flores, pétalos de flores de distintos colores, reunir hojitas verde oscuro, verde claro, coleccionar, armar casitas, ¿no? Sin duda alguna. Son diferencias muy sutiles
quisiera aclarar que no hacen una gran diferencia de género, pero ya uno observa que ahí está la carga en los genes, ¿no? La historia de nuestra especie humana está escrita en los genes y probablemente las mujeres miles de años atrás seleccionaban las semillas, seleccionaban las plantitas que iban a llevar a la casa, a la comunidad para preparar la comida, mientras los chicos practicaban, adolescentes ya practicaban lanzar la lanza, ¿no es cierto?, para practicar cazar la caza. Y de esa manera va quedando escrito en los genes y los niños pequeñitos ya tienden a reproducir este tipo de actividades. Hay un poder de decisión en el niño, sin duda alguna. Ya entrando, doctora, a los 2 años en adelante, usted nos mencionaba que ya la imaginación se comienza a manifestar en este caso. ¿Esta contribuye al desarrollo de la inteligencia? ¿Y de qué manera lo haría si fuera así? La imaginación es clave, es fundamental en el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Siempre se piensa que la inteligencia es conocimiento, ¿no? Pero no es así, no es solo conocimiento, porque el conocimiento muerto no ayuda en nada, tiene que ser un conocimiento vivo, y para que el conocimiento sea vivo tiene que ir de la mano de la imaginación. Por ejemplo, imaginémonos, un niño ya grande, de enseñanza media, aprende el teorema de Pitágoras, por decir algo. Y él puede aprender la fórmula del teorema de Pitágoras y responder una prueba y sacar muy buena nota. Pero eso no le dice nada. Pero hay otros chicos que se interesa por saber cuál aplicación podría tener el teorema de Pitágoras. Y descubre que sí, que puede tener varias aplicaciones, por ejemplo, en la arquitectura. Y decide, aun cuando todavía está en la enseñanza media, inventar 2 o 3 situaciones, qué sé yo, construcciones en las cuales aplica el teorema de Pitágoras. La imaginación es clave en el hacer, ¿no? En cambio, el conocimiento, que es solo el saber, es limitado. Y conocemos muchas personas que tienen un gran desarrollo del saber, como se dice, tienen una cultura enciclopédica, ¿no? Así se les describe, pero no hacen nada con esa cultura. A veces hay por ahí alguien que dice, es un memorión, no se sabe la enciclopedia de memoria, pero no hace nada. Y en cambio hay otro que tiene mucho menos conocimientos, pero que con su imaginación lleva ese conocimiento al hacer, ¿no? al crear. Y allí entramos en esta ligazón maravillosa que se produce entre la imaginación y la creatividad. Y esto es muy importante porque hoy día se plantea que los niños de este siglo, más que conocimiento, lo que tienen que tener es imaginación para poder crear, ¿no? El ejemplo más claro está en lo que acabamos de celebrar, un acontecimiento muy lindo, que es el rescate de los 33 mineros en Copiapó. El rescate de los mineros no se llevó a cabo solamente por el conocimiento, ¿no? por el conocimiento de los ingenieros. También se llevó a cabo porque ese conocimiento de los ingenieros se transmutó en obras. Se construyó una cápsula, se construyó una broca gigante que pudiera perforar y llegar a donde estaban. Obviamente el conocimiento fundamental para calcular, llegar justo donde están y no llegar a 2 kilómetros más lejos, pero no basta eso, es necesario también el hacer. La creatividad es la inteligencia del futuro, ¿no? Junto con otras inteligencias del futuro que vamos a estar hablando, pero la creatividad es fundamental. Y los profesores saben que cuando en el aula tienen un niño creativo, ese niño los va a estar poniendo en jaque permanentemente, va a estar haciendo preguntas que el profesor muchas veces no va a saber responder, sobre todo si el profesor se ha centrado solo en la enseñanza del conocimiento, ¿no? Y no los ha invitado a pensar acerca del conocimiento. Es sumamente importante lo que nos señala la doctora, ya que nos replantea una nueva forma de cómo entender la inteligencia. Muchas veces hemos escuchado o he escuchado cuando pongo el caso de los apoderados,
ante la ausencia de ese conocimiento sin vida que usted señala, piensan que sus hijos carecen de inteligencia. Sin embargo, día a día van solucionando múltiples problemas de su cotidianidad, en donde ahí se aplica inteligencia. Podríamos decir entonces que la inteligencia, doctora, no tiene una condición genética, como piensan los padres, que hay niños que nacen más o menos inteligentes, sino que se relaciona con la capacidad de solucionar problemas, y que esa capacidad tiene que ver con la imaginación, con la creatividad y con las experiencias que haya tenido en la base, ¿no? Claro, no podemos decir que es solo ambiente o que es solo herencia. Hay un aporte de la herencia, nosotros hablamos del aporte de los genes, pero está allí el tremendo papel de del ambiente, ¿no? Y del adulto. Yo recuerdo a mi hijo, por ejemplo, era pequeñito, y le dijo, teníamos una tortuga de tierra, y le dice a su papá, papá, ¿por qué la tortuga está siempre pegada a la puerta? Y el papá pudo haberle respondido, no preguntes tonterías, o qué sé yo, que es la respuesta que generalmente dan los adultos. Y le dijo, no lo sé, hijo, pero tomemos 3 días para averiguarlo. Tú elabora una hipótesis. El chico tenía 5 años. Elabora una hipótesis, es decir, una probabilidad de por qué puede ser, y yo otra. Y las contrastamos, ¿te parece? Bueno, y fue maravilloso porque mi hijo logró entender que la tortuga estaba cerca de la puerta porque la puerta era de metal y con el sol se calentaba. Y como las tortugas tienen la sangre fría, al parecer conseguía un poquito de calor desde afuera, ¿no? Esa forma del adulto de preguntar, más que de decir, más que de dar datos, y esto es clave para los docentes también, no decir, vamos a aprender del descubrimiento de América, y les pasa toda la materia del descubrimiento de América y después se las pregunta en la prueba. ¿Cómo se llamaban las carabelas? ¿De dónde partió Colón? ¿Por qué no hacerles mejor preguntas? Yo recuerdo haberle hecho una pregunta a un chico de 9 años, cuéntame, ¿y cómo calentaban la comida los marineros en el viaje tan largo que duró casi 3 meses? ¿Cómo calentaban su comida? Y el chico me dijo, en el microondas, pues, ignorante. Entonces yo dije, este niño no tiene capacidad de pensar, ¿no? Ni siquiera de imaginación. No tiene esa capacidad, no pudo trasladarse en el tiempo, en fin. Entonces, sin duda alguna que tiene muchísima importancia lo que tú me preguntabas. Doctora, en base a lo mismo, a la importancia que cumple los sistemas educacionales en relación a formular preguntas o entregar solo respuestas, el actual, el que estamos experimentando en la cotidianidad, ¿fomenta o perjudica la imaginación infantil? El sistema educativo chileno, y lo voy a decir enfáticamente, arruina la imaginación. Arruina la imaginación porque es un currículo, es decir, un cuerpo de contenidos, de conocimientos que se entregan en exceso como conocimientos envasados, como lo que ya se sabe, ¿no? Y el niño actual lo que necesita es pensar acerca de lo que no se sabe, porque el niño actual va a tener que darle solución a muchas situaciones, a muchos problemas. Y acá estamos viviendo uno propio de este siglo, ¿no? Esta pandemia. ¿Qué es lo que dicen los adultos hoy día que son expertos, que son profesionales, que son doctores en biología, en ciencias, en fin? ¿Qué es lo que dicen? No sabemos nada. No sabemos nada. ¿Por qué razón? Porque forman parte de una generación del conocimiento envasado. En cambio, yo estoy segura que va a aparecer una solución de una mente que no cree en el conocimiento envasado y que sí cree en el poder de la mente imaginativa, ¿no? Y vuelvo a insistir, la mente imaginativa se nutre de la experiencia, se nutre de lo que ve, de lo que escucha, de lo que toca, de lo que huele, de los cambios de su cuerpo en el espacio. Todo eso nutre la imaginación. La imaginación es muy perceptiva, ¿no? Y nosotros usamos el concepto de perceptivo para referirnos a todo lo que ingresa al cerebro por los órganos de los sentidos. Considerando aquello, doctora, la imaginación hoy en día
¿Es un atributo propio de los niños o también es un atributo de los adultos? ¿Y en qué condición nos encontramos pensando en lo que nos describe como sistema, que somos parte de ese sistema educacional que ha provenido precisamente con estas coartaciones de estas áreas? La imaginación es un atributo humano que viene en los genes desde antes de nacer y se acaba cuando nos morimos. El dilema está en que está en el primer plano, está en el segundo plano, o está en el tercer plano, o desapareció, ¿no? Y en los niños está muy activo, está en primer plano. El niño nutre su inteligencia constantemente desde su imaginación. Y por eso hablábamos el viernes anterior de lo importante que es no arruinar la imaginación de los niños, ¿ya? En cambio, en el adulto empieza a tomar importancia el pensamiento racional, el pensamiento del hemisferio izquierdo, decimos nosotros, la lógica, ¿no? El niño dice, papá, mamá, en el cielo hay un queso redondo. Su imaginación es la luna. ¿Qué sabor tendrá? Y uno de los dos le contesta, pero qué preguntas tontas hace, es la luna, no es un queso. Esa respuesta viene del hemisferio izquierdo, del pensamiento racional. El pensamiento racional es fome, es grave, ¿no? En cambio, la imaginación es lúdica, es juguetona. Nosotros tenemos imaginación toda la vida. El problema es que en los adultos se echa al subterráneo, ¿no? Rara vez pensamos desde la imaginación. Y lo que es peor, Rodrigo, que muchas veces el adulto frente a un niño imaginativo lo califica de tonto. Este niñito anda todo el día diciendo tonterías. Y lo que no sabe ese adulto es que ese niño, cuando sea adulto, va a ganar mucho dinero gracias a su creatividad. Como por ejemplo los cineastas, ¿no? Quienes hacen cine, sobre todo el cine de imaginación, como Walt Disney, ¿verdad? Como Benicio del Toro, son grandes imaginadores. Los adultos miramos muy en menos, ninguneamos a la imaginación. La imaginación es clave, es fundamental. Me da la impresión, me corrige usted, doctora, si estoy equivocado, que un niño que se ha podido formar o que ha podido vivir experiencia y ha sido respetado en su desarrollo de la imaginación, llega un momento que en la adultez pone al servicio esa imaginación con sus funciones ejecutivas y se vuelve un ser creativo, sin necesidad de tener como una referencia de dónde crear, sino de que de la nada, desde las múltiples posibilidades que existen en su mente, puede surgir algo, como los personajes que mencionaba usted en torno al cine, al arte, a la cocina o en las diversas áreas. Lo que has dicho tú, Rodrigo, es muy importante. La imaginación, como veíamos el viernes pasado, no tiene límites, no tiene fronteras, es libre, ¿no? El niño es libre de decir y afirmar que en el cielo hay un queso y que él se lo va a comer, ¿no? Eso no tiene fronteras. Pero cuando se transforma en un adulto, el adulto tiene que poner al servicio de su imaginación otros aspectos de su inteligencia. Y uno de esos aspectos es el pensamiento ordenado, ¿no? Por ejemplo, imagino el guión de una película, pero no me basta la imaginación. Tengo que tener un pensamiento ordenado que me permita escribir ese guión, darle un inicio, darle un desarrollo, darle un final, revisarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera. Y por eso es tan bonito cuando el adulto defiende su imaginación, porque como tiene otros recursos intelectuales, esa imaginación va a dar origen a la creatividad, ¿no? Y la creatividad es maravillosa, ¿no? El mundo se mueve desde y gracias y por los creativos, ¿no? El mundo no se mueve solamente desde los memoriones y desde los que tienen conocimiento enciclopédico, se mueve desde lo creativo. Doctora, quizás pensando en que nos quedan pocos minutos, algún mensaje hacia los padres que muchas veces, o a todos en realidad, nos cuesta movilizarnos de nuestra zona de confort y adentrarnos a este maravilloso mundo que hoy más que nunca se vuelve inapelable el tener que movilizarnos, pero igual surge esa resistencia. El mensaje que yo daría es que cuando un niño está en su mundo imaginativo
y ese niño invita al adulto a ingresar a ese mundo, que el adulto se despoje de su ropaje de adulto e ingrese gozosamente al mundo de la imaginación del niño. No que lo coarte, no que le diga, ya no pienses tonterías, como el ejemplo que yo ponía el viernes anterior, ¿no? El niño dice, tengo un caballo, y le muestra la escoba. Y el adulto le dice, ¿cómo eres tan tonto si esto es una escoba? Ese adulto se resiste a entrar al mundo de la fantasía. El adulto debe ingresar libremente, pero siempre que el niño lo invite. Porque muchas veces el adulto fuerza al niño a dejarlo entrar a su mundo de fantasía. Y entonces si el niño está dibujando un árbol en que las raíces están hacia el cielo y la copa del árbol está hacia la tierra, el adulto dice, a ver, dibujemos, pero lo primero que vamos a hacer es poner este árbol al derecho porque lo dibujaste al revés. Ahí está cometiendo un tremendo error, ¿no? La invitación es que el adulto respete, se maraville frente a la imaginación de sus hijos, de sus alumnos, y se suba al carro de la imaginación cuando sea invitado, y que lo haga cuidadosamente, con respeto y gozosamente también, que disfrute ese momento. Doctora, agradecemos enormemente lo que nos señala la posibilidad de poner sobre la mesa el que se respeten los tiempos de los niños, no acelerarlos y no tampoco, entre comillas, psicologizar situaciones que en comparación a un otro le vemos un problema a nuestros niños propios, en este caso, y que, sin lugar a dudas, muchas veces pone una coma en la fluidez de esta naturaleza innata que usted nos señala que habita en nuestros pequeños. Así es. El adulto tiene mucha prisa porque los niños sean adultos. Y los niños no tienen ningún interés en ser adultos porque se dan cuenta que ser adulto es muy fome. Es cierto. Doctora, la imaginación, englobando un cierre, es fundamental para la vida en su totalidad. Qué importante considerar los primeros 2 años en quienes hoy nos están escuchando y tienen bebé a su lado, de permitir, como usted decía, este juego libre con el resguardo propio de lo que implica la responsabilidad de un adulto por sobre el niño. De la importancia también quizás de interesarnos en lo que son los intereses del niño y soltar un poco nuestra expectativa y autopresiones de adultos, o conectarnos más cuando nos volvemos indiferentes a ellos. Pareciera ser que el desarrollo de ellos implica un acto de amor de nosotros, los grandes, como diría. Un acto de amor, un acto de compromiso y un acto de respeto. Y yo quisiera decir, aunque suene muy duro, que todas aquellas familias que entretienen a los niños pequeñitos pasándoles un celular o pasándoles una tablet para que no los molesten, son adultos que más tarde van a tener adultos sin imaginación, ¿no? Adultos incapaces de crear nada, adultos muchas veces con una tremenda insatisfacción, aburridos del trabajo, aburridos de su vida, porque cuando tú no tienes imaginación, lo primero que te ocurre es que te mueres de aburrimiento. Y yo he escuchado a muchos adultos en esta pandemia encerrados, qué lata, qué aburrido estoy, lo único que quiero es salir, lo único que quiero es carretear. Y yo digo, pobrecito, ese adulto carece de imaginación. La imaginación es un salvavidas también. Totalmente de acuerdo, doctora. De hecho, alguna vez escuché por ahí, quizá usted después lo profundizará, que es hasta una dimensión de sanación, es terapéutico en sí mismo. Lo es, y quizá en algún momento tienes toda la razón que debiéramos hablarlo, ¿no? Quizás cuando hablemos de espiritualidad, ¿no? Que es otro de los tónicos de la inteligencia, para la inteligencia con los cuales podemos nutrir a nuestros niños. Una dimensión muy importante, muy desconocida, pero que hoy día cobra mucha relevancia, y que es la espiritualidad. Sin lugar a dudas, doctora. Y la pregunta que nos surge a todos, ¿qué se nos viene de aquí en adelante, pensando en los próximos programas? O en el próximo. O en el próximo programa. A ver, algo muy lindo. ¿Qué podemos proporcionarle a un niño que no sea el contacto con la experiencia, que también nutra su imaginación?
¿hay algo que le podemos proporcionar a ese niño? Y la respuesta es sí, tenemos algo maravilloso, los cuentos. Los cuentos, porque si decimos que todo es perceptivo, para que un niño piense imaginativamente en un castillo, tendríamos que llevarlo a conocer un castillo, y a lo mejor va a ser muy difícil, pero los castillos están en los cuentos y están en las ilustraciones. Y estamos pensando con el equipo de Fundación Educacional Amanda, y muy especialmente con Gloria Silva, que es especialista en lectura, cómo vamos a hacer este próximo programa, no para hablar de los cuentos solamente, sino que para enseñarle a las familias a leerles cuentos a los niños. Porque leer un cuento es una ciencia y es un arte, ¿no? Así que eso es lo que se viene para adelante. Sin lugar a dudas, doctora, va a ser un programa y una vivencia maravillosa como nos cuenta que se nos viene la próxima semana. Le agradecemos estos 30 minutos de este conocimiento vivo que nos ha transmitido, dejándonos, por supuesto, conceptos que no solo quedan ahí, sino que estoy seguro van a calar fuerte en el corazón de cada uno de nosotros los oyentes y de quienes estamos viviendo esta oportunidad. Le agradecemos también a la señorita Gloria Silva y nos reencontramos la próxima semana, doctora. De todas maneras, Rodrigo, quiero pedirle 1000 disculpas a la comunidad de Punitaqui por la irrupción insolente de una de mis perritas, ¿no? Que estaba ahí muy excitada persiguiendo un gato y que seguramente metió bulla en algún momento, ¿ya? Así que les pido 1000 disculpas, pero estamos trabajando desde la casa y es así, ¿no? Así que 1000 disculpas nuevamente y nos estamos encontrando la otra semana. No se preocupe, doctora, los ladridos de la cachorrita nos hizo sentir en un ambiente mucho más acogedor, como que estuviéramos todos compartiendo en el living de la casa una tacita de café, escuchando, por supuesto, y profundizando en este importante tema que usted nos señaló. Le recordaba a nuestros amigos utilizar mascarillas, de ser posible, quédense en casa, laven sus manos con jabón y, por supuesto, también utilicen alcohol gel y, por sobre todo, mantener el distanciamiento social y también físico. Cuidarnos es un acto de amor. Nos reencontramos el día lunes, horario habitual de 16 a 16:30 horas. Un abrazo virtual. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ha finalizado tu programa radial Educación Municipal Te Guía. Nos reencontramos en una próxima oportunidad los días lunes, miércoles y viernes en horario de 16 a 16:30 horas. Es una invitación del Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, escuelas y liceos municipales y Radio Panorama 97.7. A la Pampa llevaba